empresarios de FENALCO. Para mí es un placer poder acompañarlos el día de hoy en esta pequeña charla, un poco de que hablemos qué tenemos que tener en cuenta para mirar el futuro, porque creo que después de todo lo que ha pasado durante estas épocas, durante este año y medio, pues creo que todos han quedado como con la incertidumbre bueno, ¿y ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante todos estos temas de volatilidades, ante los problemas que se han suscitado, ante los cambios? Y cómo uno puede, entre comillas, mitigar un poco este proceso. Entonces, digamos que hoy he querido como traer un poco a colación ese tema. O sea, el 2022 que se nos acerca está entre la incertidumbre o la previsión. Y digamos que ahí es cuando creo yo que los empresarios debemos comenzar a trabajar en función un poco más de la previsión que de la incertidumbre. Y creo que hay varias historias que durante la pandemia ocurrieron y que hizo que muchas organizaciones, y sobre todo me quiero centrar en las pymes, pequeñas y medianas industrias, tuvieron algunos carácter especiales de asimilación de la información y de cómo muchas veces, en vez de quedarnos en el tema de está pasando o cuándo pasará, se comience a prever un poco más los temas hacia adelante. No quiere decir con esto que uno tenga la bolita de cristal para poder determinar ciertas cosas. Y yo creo que casi siempre las grandes preguntas que hay es, pero ¿quién nos puede decir? ¿Yo cómo puedo predecir un paro? ¿Yo cómo puedo predecir una huelga? ¿Yo cómo puedo predecir una pandemia? Yo no tengo eso, yo no tengo el poder de prever eso. Eh, Tú no tienes el poder, no lo tienes y no lo vas a tener porque son circunstancias propias que van pasando en el mercado. Pero sí tienes una cosa que es la prevención y la proyección. Y en ese sentido quiero hoy centrarme, seguramente al final me voy a meter en unos cositos matemáticos simplemente para decir que a veces es interesante tener algunos conceptos matemáticos que le ayudan a uno a tomar que esa incertidumbre que tiene ante el mercado lo pueda sacar adelante a través de ciertos modelos o ciertas cosas que uno puede utilizar y que no son nada complejas como lo que uno creería que fueran sumamente complejas en el desarrollo del mercado. Entonces, digamos que nos vamos a centrar como en esos puntos, obviamente analizando algunas variables que vale la pena tener en cuenta dentro del desarrollo. Bien, ¿cuál es el ideal del tema? Pues yo voy desarrollando un poco la temática. Si hay algún tipo de pregunta o duda, pues si podemos, al final voy a dejar un espacio como tal de preguntas y dudas en esta circunstancia, para que podamos pues abarcar el temario como tal y podamos sacarlo adelante en este sentido. Bien, entonces arranquemos con eso, el 2022 ante la incertidumbre o la previsión. Y yo creo que para arrancar entre ese concepto, lo primero que uno tiene que comenzar a mirar es, oiga, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en este momento? Y he querido traer algunas cifras que nos permiten ubicarnos cómo está nuestra economía, cómo se está comportando la economía actualmente en función de todo esto que se llama la reactivación y todos estos problemas que hemos tenido como estos paros, estos confinamientos temporales que hemos tenido y cuál ha sido el comportamiento un poco de la economía.
Digamos que esta es un poco la gráfica del PIB y el gasto en Colombia y cómo se ha venido comportando. Entonces miremos un poco el tema del gasto, es esta línea blanca, perdón, y miremos un poco, este es en términos, aló, alguien creo que se abrió el micrófono, y estos términos azules y amarillos está hablando del PIB y del gasto de los hogares, digamos en términos reales. Y este es el gasto en términos de reales como tal. ¿Qué estamos viendo? Pues obviamente el año pasado, hacia el segundo semestre pues, de trimestre, pues fue todo nuestra caída fuerte del desarrollo de cómo sería el tema de la caída de la economía colombiana, y lo vimos durísimo en el mes de abril, pero a veces yo acá es cuando comienzo a decir, nosotros los empresarios tenemos que estar pensando no en volver a estar a estos niveles, y es cuando a veces decimos, oiga, cuando la economía se estabilice, y yo le diría, y este gap de crecimiento que hemos tenido durante, obviamente aquí hubo la caída de este tema de confinamiento y algo del encerramiento, pero yo te podría decir, oye, ¿qué has hecho durante esta época que hemos crecido? Y la economía venía de un consumo cayendo a ritmos del 5,8 negativos, y ya estamos llegando otra vez a ritmos del 1,8, bueno, 7,4 en algunos temas, y nos hemos ganado otra vez este crecimiento. Y si hemos estado esperando llegar acá para poder reaccionar, y un poco como la palabra de esperemos que vuelva a reactivarse la economía, yo te podría decir que desde mayo del año pasado la economía viene en proceso de reactivación. ¿Qué has hecho y qué has logrado en este concepto de reactivación económica? La reactivación económica no es volver a estos niveles del año 2019. Probablemente la reactivación económica, si lo vemos, está en cuando yo cojo esto que se llama como el gap de crecimiento de una economía. ¿Y qué es lo que yo tengo que reaccionar ante esta posibilidad y esta tendencia de crecimiento? No quiere decir que esto ya, porque de aquí para arriba probablemente sigan unos crecimientos y vuelva a ubicarse a unos niveles que queremos llegar del 7, del 8, del 9, pero ya aquí el gap va a ser más pequeño, van a ser gaps más pequeños cuando no aprovechamos estos verdaderos gaps. Entonces ahí es cuando a veces tenemos que trabajar más que en la incertidumbre, en la previsión. ¿Qué voy a hacer para que en este crecimiento se pueda dar y yo pueda aprovechar? Aquí es donde verdaderamente creces. Acá ya el crecimiento va a ser menos gap, menos grande, y ahí es peligroso. Bien, pero analicemos un poco más qué sigue pasando en el mercado. Y mire cómo el dato anterior que acabo de mostrarles, este es de Radar y está con el cierre al segundo trimestre de este año, o sea, está con cierre a junio. Pero veamos qué está pasando a cierre a mayo, porque todavía no ha salido cómo están las canastas o cómo están creciendo los sectores económicos. Y ya han comenzado a presentar crecimientos. El transporte y comunicaciones ya viene creciendo, por lo menos con respecto al periodo anterior, 5,25. Alimentos pues sigue creciendo el 3,66. La educación viene creciendo el 3,26. La vivienda ya está presentando crecimientos del 0,85. Bienestar, que venía creciendo desde los primeros periodos, que está cayendo. Bienestar era todo el tema de salud. Entonces ese tema pues digamos que ya ha presentado algunas bajas en ese sentido, pero digamos que está en una estabilidad. Ya viene todavía negativo, pero creciendo, decreciendo solamente al -1,32 la moda, cuando llegó a estar por debajo del 18%,
negativo. El entretenimiento ya con las aperturas, con las cosas que se han venido haciendo, pues sigue decreciendo al -10, pero venía decreciendo casi al 50%. La parte de electrodomésticos con todos los temas que ha venido con el tema del IVA y toda esta cuestión, en un momento determinado, pues venía decreciendo al 25, ya está al 11, y el tema ya de las comidas, restaurantes, que se estaba decreciendo llegó hasta el 70%, ya estamos al -12. O sea, lo que ya se está presentando es que existe un proceso de reactivación económica donde creo que los empresarios, el pequeño y mediano, tienen que estar muy atento y muy rápido a reaccionar ante lo que está pasando en el mercado. No espere a que esté otra vez la economía en los niveles que estaba hace 2 años o 2 años y medio, porque seguramente lo que le va a pasar es que cuando usted ya reaccione a eso, ya los demás han cogido ventaja, porque han aprovechado el gap de crecimiento, partiendo de que cuántas empresas se quedaron, digamos, en la pandemia y en un momento determinado quedó espacio que seguramente otras empresas que han sobrevivido o están naciendo tienen que aprovechar en ese gap de crecimiento, en estos momentos, y no hay que quedarse esperando a que ya la economía esté estable, porque cuando ya la economía esté estable, creo que es demasiado tarde para reaccionar. Y creo que es un momento oportuno de reaccionar en los diferentes sectores. Si uno lo mira desde el punto de vista de las ciudades, pues también vienen con algún comportamiento, obviamente tocado ahorita por el tema de los paros y todo este tema, pero que si uno ya mira, está volviéndose a incrementar el consumo, y yo estoy viendo no el PIB, sino estoy viendo el gasto, o sea, lo que se gasta el consumidor en el tema de satisfacer sus necesidades. Entonces vemos un Bucaramanga creciendo un 2%, un Barranquilla también creciendo un 2%, un Bogotá creciendo al 1,46%. Obviamente Cali pues fue muy afectada por lo que vimos, hasta ahora va a un 0,96, Medellín a un 0,94, y al nivel de Colombia vamos a un 1,28. Entonces creo que también es un momento donde estamos viendo que si bien la economía macro en Colombia viene con una tendencia no tan alta como se esperaba por obviamente todo lo que nos pasó entre abril y mayo y parte de junio, eh, pero hay una reacción por parte de la economía donde creo que se vuelve importante que el empresario lo analice, lo mire y comience a coger estas variables y comenzar a decir, oiga, qué debo tener en cuenta para mi proyección y para lo que viene seguramente este segundo semestre del año 2021 y lo que vendrá para el año 2022? Entonces, en este sentido, quiero tocar esos datos como un preámbulo desde el punto de vista de una reacción, de algo que hay que aprovecharlo en el momento, en el desarrollo de los sectores, en el desarrollo de las ciudades, en el desarrollo del mercado como tal. Pero también quiero que miremos qué ha pasado un poco con la población, que ya no necesariamente es un tema que viene circunstancial o de momento, sino que también hay que analizarlo en la trascendencia de cómo está cambiando el perfil del consumo en Colombia y del desarrollo de Colombia. ¿En qué sentido? Que es algo importante, es quiénes compran y cómo está el crecimiento de quienes compran. Y he querido traer un poco este dato de Jan Haas, que viene del estudio de DANE de la estructura poblacional colombiana, y un poco de atrás. ¿Para qué? Para que comencemos a mirar también que esto es otro tipo de análisis que tenemos que estar haciendo las compañías y cuál es el perfil de mercado que voy teniendo para ir mirando un poco mis proyecciones y mirando los comportamientos. Si ven acá, este es el comportamiento poblacional de Colombia
de 1985. Así estaba la estructura poblacional en Colombia. Había un grupo, si ustedes ven, soportados en un grupo de gente eh, recién nacidos, jóvenes, y hacia arriba una menor cantidad. Eso 1985. Miremos el año 2000, 2005, hace 16 años. Comienza un pequeño deterioro de la parte juvenil, pero comienza a aumentarse la expectativa de vida en Colombia y por ende la cantidad de personas llegando a edades superiores de 65, 70 años. Entonces comienza un cambio de estructura organizacional desde el punto de vista de personas. Y esto también tiene una implicación hacia el futuro. Mire lo que tenemos hace 2 años de la estructura. Mire cómo comienza a disminuirse la parte digamos que de soporte de la pirámide, se ensancha esta parte gruesa de las edades muy relativamente adolescentes, porque ya comienza a subir eso que venía de los años 2000, pero mire cómo ya el comportamiento de lo que llamábamos la tercera edad comienza a tener algo muy fuerte, donde si vemos personas entre 55 y 59 años, o acá ubicado, está teniendo casi ya la misma proporción que los niños. Y esto lleva a pensar cómo también yo tengo que comenzar a mirar cuáles son esos mercados que vienen moviéndose para mis proyecciones y mi análisis. Porque si yo veo, y creo que muchos los han visto, el desarrollo hacia la tercera edad está siendo fuerte, entonces ya uno ve publicidades enfocadas a personas que están entrando en esta edad, enfocadas en este sentido, porque seguramente va a ser el consumo que vamos a tener en los próximos años. Y cuando estamos viendo este tipo de cosas, pues comienza uno a decir, oiga, mi compañía cómo se está adaptando a estos nuevos perfiles que independiente a todos estos cambios circunstanciales que están pasando en el mercado, las huelgas, los paros, las pandemias, también debo tener en cuenta cuál es el perfil de consumidor que estoy comenzando a tener. Alguno me diría, yo soy de industria, yo le vendo a otras empresas. Sí, pero tú tienes que pensar en que a quién le vendes y el que transforma y a qué mercados llega. Porque si él llega a un mercado final de consumidor final que se ve afectado por todo esto, pues te va a afectar a ti también. Así tú no le vendas al consumidor final, pero él sí le está vendiendo a un consumidor final que hace que el mercado le cambie. Y aquí es cuando uno tiene que comenzar a mirar no solamente lo que esté pasando ahora, sino lo que viene moviendo hacia adelante. Claro, alguno me podría decir, pero seguramente ahorita por el tema de la pandemia, estas edades por acá se vieron afectadas y probablemente se vea recortado el tema. Sí, seguramente, estamos hablando de 120.000 personas que han fallecido, donde un gran porcentaje estaba en este sector y seguramente hizo que se aplanara mucho más este pedazo, pero eso es lo que yo quiere decir, es que aumentó la población infantil o joven, sino que se redujo más esta brecha, pero esta sigue en el mismo comportamiento, decreciendo. Entonces, es cuando estamos viendo que industrias como, por ejemplo, los pañales, ahora están enfocados a este nicho de por acá, porque cuando estábamos mirando este nicho, pues era un nicho grande, pero era un nicho que utilizaba en promedio 3 años a lo sumo el pañal, mientras que ahora, si lo miran desde este punto de vista,
este es un promedio de consumo que puede durar 15 años, 20 años, 5 veces más que esto, y está creciendo esta población. Tema de créditos, donde antiguamente teníamos, no sé, 800, 900 mil pensionados, bueno, malo, no voy a entrar a discutir si las pensiones son buenas o malas, pero ya están entrando a 1,5 millones, 2 millones, 3 millones de pensionados que ya generan una base de dinero grande para gasto, y es un grupo grande, no es porque estén mejores las pensiones, sino porque hay más gente entrando en ese nivel, en ese sentido. Entonces ven ustedes que créditos, que consumos, que toda esta cuestión, la parte de salud y bienestar, donde están hablando, consuma bienestar como tal, porque este mercado viene creciendo en una fuerza grande y está llegando a un punto que podemos llegar a lo que se llama el efecto champiñón, que es el efecto que ha tenido Europa en el sentido de envejecerse Europa y pocos jóvenes. Relaciones muy rápidas. En los años 70, por cada 2 colombianos que se unían, nacían alrededor de 3 punto algo colombianos. O sea, se reemplazaban ellos dos y le colocaban 1,5 más a la población. Ahora, por cada 2 colombianos que se unen para procrear, están naciendo escasamente 1,8 colombianos. O sea, no se están reemplazando, no se están reemplazando, y se espera que para los años 50 o los años 40, 2040, por cada 2 colombianos que se unan a procrear, probablemente lleguemos a 1,5 colombianos. O sea, no se reemplaza y probablemente entre en una coyuntura de poblacional. Entonces, acá es cuando quiero invitarlos un poco a que hay que ver los análisis desde el punto de vista de lo que está pasando actualmente, pero también hay que analizar en esas previsiones cosas que ya vienen moviéndose, que están ahí, que independiente de lo que esté pasando en este momento, en otras cosas, están transformando los mercados y que hace que las empresas tengan que comenzar a evolucionar, a tener que cambiar sus metodologías y comiencen a pensar cuál es el mercado que voy a tener hacia futuro, no solamente por las circunstancias actuales, sino por los dinamismos que ya mismo economía trae, independiente de todos estos de pandemias y cosas de ese estilo. O sea que ahora, como empresario, los invito a que tienen que ver dos temas: lo que está pasando en la actualidad, que seguramente afecta rápidamente y el futuro, pero también lo que viene creándose en esa ola de la economía y de toda esta parte que es las estructuras poblacionales, los crecimientos poblacionales y los desarrollos poblacionales. Porque esto, pues seguramente va a afectar hacia el futuro, más si le agregamos todos estos temas de cambio. Ahí es cuando el empresario tiene que ser mucho más analítico y táctico a nivel del análisis de lo que está pasando. No esperar a sentir algo que la economía genere. Bien, teniendo como estas cifras, quiero basarme en qué debo tener en cuenta para proyectar mis variables, mis cosas. Mi primera invitación: hay que hacer análisis de mercado y la economía, hay que ver cifras, hay que analizar un poco las cifras de su sector, de su zona. O sea, mire qué está pasando. Para eso está el DANE, están temas como, bueno, yo no quiero hacer patrocinio de ningún, pero me parece interesante, empresas como Jan Haas, como Radar, departamentos de planeación, los análisis del Banco de la República, cosas de ese estilo que a veces nosotros como empresarios, por el consumo del día a día, no lo miramos y no miramos estas gráficas, esas tendencias. Creo que es importante que estemos mirando, y aquellos que son emprendedores, pues mirar un poco, oiga, ¿qué está pasando? Y parte de lo que llaman es la investigación de mercado, no necesariamente es salir a preguntar en el mercado qué hay, sino también ir mirando comportamientos o tendencias o ese análisis desde el punto de vista del mercado y de la economía. Creo que eso permite en un momento determinado comenzar a mirar, oiga, ¿qué está pasando? Todos estaremos, y a veces nos metemos en unos temas psicológicos
como que es que estamos en una crisis. Sí, claro, estamos en crisis, pero también hay unas tendencias a las cuales en esos momentos de crisis hay que aprovecharlas. Y yo decía, el que esté reaccionando ahorita perdió un año completo de crecimiento que podría ser positivo para lo que quería, si se quedó esperando a que la economía reaccionara. Y yo siempre he dicho, la economía comenzó a reaccionar desde mayo del año pasado. Si yo me monté en ese lote, seguro que ahí voy en eso pedaleando duro, fuerte, no lo niego, pero con tendencia a que vamos a llegar a un sitio de mejor comportamiento. Entonces el análisis se vuelve importante, hay que analizar, hay que mirar las cifras, hay que mirar las tendencias, hay que analizar cómo está mi sector, cómo está la economía, cómo están los consumidores, porque eso es lo que comienza a mí como empresario a decir hacia dónde tengo que direccionar mis cosas, hacia dónde tengo que mirar. Segundo tema que se vuelve importante en el desarrollo de esto, sí les puedo decir, no hay nada que no se mueva si no hay algo que lo mueva. Eso sí es clarísimo. Un consumo, una demanda, no se mueve, y perdónenme con todo respeto, no quiero con esto generar ninguna sensibilidad, es que es por milagro. No, en la economía, en las demandas, no hay cosas por milagro. Es porque hay algo que se mueve, hay algo que hace que el consumo se dé. No es porque bendito sea Dios se movió. No, es porque hay algo en el mercado que hace que las cosas se muevan. La demanda se mueve porque hay factores o variables que hacen que la demanda se mueva. Voy a poner aquí un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, quiero ubicarme, y es un caso de, creo que de la vida real. Algunos lo entenderán cuando lo hablemos y algunos me han escuchado en este cuento. Es que, digamos, yo soy productor de cemento y quiero saber cuál puede ser mi comportamiento de consumo de cemento a futuro. Lo que uno podría decir las proyecciones. Entonces uno comienza a decir, bueno, ¿qué hace que aumente el consumo o disminuya el consumo por ejemplo, el concreto para las construcciones? Bueno, podrá mucho decir, no sé, las tasas de interés, el desempleo, eh, en fin, el ingreso per cápita, una cantidad de variables que pueden haber. El precio, el dólar en el sentido de algún consumo de materia prima. Bueno, uno puede tener una cantidad de información. Yo partiría de un hecho, y ahí voy a tocar un poco el tema de científico, en este sentido de que no hay nada que no se mueva si no hay algo que lo mueva. Es que muchas personas, y lo he encontrado con gente que me dice, no es que a mí me pega, por decir algo durísimo, el dólar. ¿Cuánto te pega? No, duro. ¿Cuánto es duro? No, no sé, pues sube el precio, baja la demanda, toda esta cuestión. Bien, perfecto. Podríamos decir que eso es válido, pero a veces uno tiene que meterle ciertos criterios científicos a la cosa. ¿En qué sentido? En que por allá nosotros, me imagino que todos que hemos estado por ahí en temas de estudio y toda esa cuestión por allá, en mi época, yo lo alcancé a ver por allá como en noveno, décimo del colegio, estoy hablando de ya un buen tiempo atrás, vi unas cosas que se llamaban coeficientes de variables o correlación de variables, que ya le decían a uno en esa época que cuando una variable subía, otra subía, o cuando una variable bajaba, otra variable podía bajar, o a la inversa. Cuando una sube, la otra baja, temas como el dólar. Entonces le decía, coja dos series, coja la variable independiente y la variable dependiente, la mete en un modelo de
de correlación de variables, y si le da cercana a 1 o a -1 es porque es altamente correlacionada. Quiere decir que cuando esa se mueva, la otra también se mueve. Válido. Pues haciendo ese análisis con una empresa de cementos, dijimos, oiga, ¿qué puede mover el consumo y que podamos demostrarlo a través de una, una correlación? Cogimos, dijimos, una que puede ser, era licencias de construcción aprobadas. ¿Qué estábamos viendo? Que cuando las licencias de construcción salían aprobadas, los constructores salían ahí sí a consumir concreto y eso se podría demorar 3, 4, 5 meses más adelante, mientras les aprobaban las licencias de construcción. Porque mientras no tuvieran aprobada una licencia, pues como complicado comenzar a construir, que no va a poder construir. Entonces, oiga, miremos eso. Entonces, nos dio por aplicar eso que iba allá y eso ahorita les muestro en Excel, eso es facilísimo. Dos cositas y sale. Y miramos que cuando las licencias de construcción subían, a los cabos de 4 o 5 meses, el consumo de cemento subía. ¿Qué quiere decir? Que cuando esta variable se movía, la variable ventas o consumos se movía. Y le aplicamos un tema de análisis un poco matemático y veíamos que sí, daba cercano a 0,8, un número ahí, 0,8, 0,7 algo. O sea que cuando ella se movía, la otra también se movía. Entonces, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho ese análisis? Y creo que nos pasa en muchas compañías. Que llega un momento determinado y hoy se me están cayendo las ventas de concreto. Entonces comienzo a decir, hay que subir precio, hay que bajar precio, hay que dar docenas de 15, hay que dar premios, hay que dar mayor comisión, hay que dar, o sea, todo a gastar más plata o a percibir menos ingreso. Pero si yo hubiera hecho este análisis de mirar qué variables son las que impactan la demanda de mis productos en el mercado y le aplico algo relativamente científico, pues probablemente me puedo devolver a 5 meses atrás y probablemente me notaba que las licencias de construcción hace 5 meses cayeron, quiere decir que mis ventas o la demanda de ese producto en 5 meses va a caer. Y tendría yo 4 meses para reaccionar en el mercado, adaptar mi empresa y mirar. ¿O qué tal si al siguiente mes, por una circunstancia puntual, las licencias de construcción subían? Entonces quiere decir que al mes siguiente probablemente mis ventas de concreto subían. Entonces no hubiera tenido que hacer baja de precios, ni hubiera tenido que hacer promociones, ni docenas de 15, ni nada de eso, porque el siguiente mes hubieran subido ya por la reacción misma del mercado. Entonces aquí un poco mi evaluación es, oiga, ¿qué hace que mi producto se mueva? ¿Qué cosas de la economía, del sector, de las cosas hacen que los productos se muevan? Para yo monitorear esos productos, para yo poder ver esas variables y que yo pueda decir, ok, si esa variable se mueve positivamente y tiene una relación positiva con mi producto, yo puedo comenzar a prever cuál puede ser el comportamiento que puedo tener hacia adelante. Esa es una. Pero les puedo decir que en la economía, en las demandas, siempre tiene que haber algo para que lo mueva. Eso no se mueve porque por sí solo. Pero eso permite que si yo conozco mi negocio, conozco mi tema, comienzo a decir, y yo escuchaba a muchos señores empíricos que dicen, no, mire, es que si pasa esto, eso se nos va a subir. Entonces, y es lo que llamaban antiguamente el olfato del negocio. Pero si uno los escuchaba en ese olfato del negocio, era que ellos veían ciertas variables del mercado o ven ciertas variables del mercado y dicen,
si por ahí se mueve, por acá se va a mover esto. Ellos sin tener que aplicar una matemática correlacionada, como estamos hablando ahorita, tenían su propia correlación, que era un poco el olfato. Claro, eran mercados que no eran tan volátiles como están siéndolo ahora y que permiten controlarse de otra manera. Pero existía desde ese momento. No hay nada que no se mueva si no hay algo que lo mueva. Cuando comenzamos a mirar este desarrollo, en ese tema, por ejemplo, ahí en este tema de concretos, pues claramente ya se preveía, se podía pensar, oiga, ¿qué pasa dentro de 4 o 5 meses a nivel de esa venta si eso subía o eso caía? Pues cómo se iba a ver afectado y tenía yo tiempo de poder reaccionar y llegar a tiempo a esa reacción. Un poco la invitación es, analice el mercado, analice la economía, analice su sector, pero también analice, oiga, ¿qué mueve? ¿Qué hace que mueva? Y si no lo tienes tan claro, ¿por qué no te sientas con tu cliente y le dices, oye, ¿qué tendría que pasar en la economía para que tú me dejaras de consumir este producto? Y probablemente el cliente dice, uy, no, si pasa esto, si me ocurre esto, si sucede esto, probablemente eso haría que yo dejara de consumir ese producto. Entonces, probablemente cuando tú tomas esos datos, comienzas a decir, ok, quiere decir que si estas variables se mueven, mi consumidor lo deja de consumir o disminuye su consumo. Entonces, mira que ahí comienzas a decir, ok, ahí hay unas variables. Y de pronto cuando yo miro esas variables, aló, cuando yo miro esas variables, probablemente ya comienzo a determinar qué está pasando en el mercado. Y ya probablemente me puedo ir a un DANE, a mirar tendencias, a mirar cifras. No se queden solamente entrando a la página de internet. Esto es mejor ir allá a la biblioteca que está más actualizada. Las páginas de internet tienen son las grandes cifras, pero hay cifras que son un poco más disminutivas, más pequeñas, que están es allá en las bibliotecas, en los centros de información que esas entidades tienen como planeación, como el DANE, como la Cámara de Comercios, como FENALCO, todas estas entidades que manejan y tienen obviamente todo este tipo de información. Entonces, dos, no hay nada que se mueva si no hay algo que la mueva. Tres, analice no solo cuáles son las causas, sino cuáles son los efectos. ¿Qué es esto? Y creo que está muy de boga lo que pasó ahora. Yo traigo una historia, yo pertenezco a varias juntas directivas de compañías, sobre todo de pymes, pequeñas y medianas empresas. Y en una empresa relativamente mediana eh, de insumos y suministro empresarial de insumos, eh, estábamos, estoy hablando, octubre del año 2019 y estábamos en esa junta. Y la persona del área comercial eh, iba a presentar las proyecciones del siguiente año, el año 2020. Entonces, cuando fue a presentarlas, me acuerdo mucho que estábamos en la reunión y dijo, miren, yo quiero hacer un ejercicio especial acá. Quiero que juguemos con una cosa que se llaman escenarios. Octubre 2019. Bueno, ¿cuáles son los escenarios? Vamos a partir de 3 escenarios. Primer escenario, la economía se mantiene al mismo ritmo de crecimiento, 5 o 6% en función del sector que ellos venían, 5 o 6% de crecimiento. Primer escenario. Segundo escenario, oiga, tenemos un año muy bueno, crecimiento económico del 15%, 12%, el doble. O sea, un año espectacular. Puede ser. Bueno, sí, válido. Tercer escenario. ¿Qué tal
si analizamos qué pasaría o qué nos pasaría si la economía y el sector donde estamos decreciera al -15, al -20%. Y todos como que se miraron como que, ¿y qué puede hacer eso? O sea, eso es una locura. No, pues no sé. ¿Qué puede hacer que decrezcamos al -15 y al -20? Y esta señora decía, no sé, ni idea, no sé, una guerra, nos agarramos y nos vamos a guerra. Pues probablemente la economía se pega un cimbronazo fuerte. No sé, cae un meteoro o un asteroide, entonces se crea, no sé, dice que si cae uno de esos crearía un humo grandísimo, entonces pues la gente tendría que encerrarse y no habría mucho porque cómo se respiraría, tendría que utilizarse una cantidad de cosas, no sé, no sé, se agarra Estados Unidos, China, Rusia y Japón y se arma la tercera, cuarta, quinta guerra, no sé cuántas guerras mundiales ya han sucedido después de la segunda. No sé, me acuerdo mucho que lo último que yo, o no sé, algo, una enfermedad que le dé a todo mundo y que haga que las economías se caigan. No sé. Entonces ella dijo una frase que a mí me gustó mucho, es, no analicemos las causas, analicemos el efecto. Porque yo no sé si va a pasar dentro de 8 días, 10 días, 20 días, 15 días, un mes, dentro de 10 años, dentro de 5, ni idea, ni idea. Porque yo no tengo la bolita para saber qué va a pasar. Pero ¿por qué no analizamos el efecto? Cualquier cosa que pase que haga que la economía decrezca el -15 y el -20%. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos como compañía? Y dije, me parece excelente la idea. Eso se llama administración por escenarios. Analicemos 3 escenarios. ¿Qué pasa si crecemos al 15? ¡Wow! ¿Qué pasa si seguimos creciendo al nivel que veníamos? ¿Y qué pasa si decrecemos al -15, al -20? ¿Qué tendría que hacer la empresa para esos momentos? Pero yo no sé en qué momento ocurra, pero que cuando ocurra, sepamos qué hacer. Nos dimos a la tarea, o el comité directivo se dio a la tarea, que a la junta finalizando de noviembre y primeras de diciembre, cada área de la compañía tenía que mostrar qué tenía que hacer si la economía crecía al 15, si la economía crecía igual que el año anterior y si la economía decrecía al -20. Cada área. Cada uno comenzó a decir, oiga, si eso pasa, tenemos que hacer esto. Uy, nos pegaría el flujo, nos pegaría en este tema, las ventas se caerían, la parte de pagos, flujos de caja, todo. Entonces, ¿qué haríamos? No era quedarse solamente, uy, nos pegaría en esto. Ok, si eso nos pega, ¿qué haríamos para que no nos pegara tan duro? ¿O qué deberíamos hacer para que no nos pegara tan duro? Y me acuerdo mucho que tuvimos nuestra comité y junta directiva de diciembre. Cada área presentó, mire, si pasa esto, nuestra área tiene que hacer esto, 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 tendremos que ajustarnos en esto, tendría que suceder esto, pra. Y se quedaba como tres semáforos. Si era crecimiento, entonces era como semáforo en verde. Entonces toda la compañía sabíamos que si íbamos en crecimiento económico, toda la compañía debería actuar en semáforo verde. O sea, en las acciones que se definieron para el semáforo verde. Semáforo amarillo, ¿cuál era? Nos mantenemos con el mismo crecimiento. Semáforo rojo, se cae la economía, se va la economía al pique, o el sector al pique. ¿Qué hacemos? Entonces era semáforo rojo y todas las áreas de la compañía comenzaron a hablar, si pasa eso, tenemos que hacer esto para podernos sostener o sobrevivir. Diciembre,
Oiga, por ahí hay como una enfermedad para los chinos de comer unos murciélagos y esa vaina como que raro, como una gripa ahí toda rara. ¿Ves? Bien, enero, buen mes, creciendo. Oiga, la gripita esa está como medio creciendo. Los chinos están como asustados. Bueno, ojo, la OMS ya advirtiendo. Febrero, un mes relativamente bueno también, de buen crecimiento. Está en semáforo amarillo. Esta cosa ya no es tan, tan chiquita, esta vaina ya es grande, se está difundiendo en el mundo, está haciendo consumos especiales. Entonces ya probablemente comienzan a ver que, miércoles, si esto se vuelve pandemia, la economía se va a caer. Entonces comenzaron a decir, uy, semáforo rojo, comencemos a mirar semáforo en rojo. ¿Qué dijimos cuando era semáforo en rojo? Entonces cada área, marzo, sale, esta vez ya es pandemia, se comienza a cerrar los países, ya entra posible encerramiento de Colombia, eso nos lleva a crisis económica, caída de la economía, y esta empresa dijo, pues ya en noviembre dijimos que si entramos a semáforo en rojo, ¿qué tendríamos que hacer? Señores, todas las áreas ya en semáforo en rojo. Si es que yo no tengo que tener la bolita para saber si va a haber una gripa, yo, ni idea. Y creo que el gran visión que debe tener el empresario es comenzar a prever qué pasaría si y cómo mi organización tendría que adaptarse a eso. Y no esperar a que ocurra, porque es que como yo no tengo la bolita de nieve, la bolita de cristal, perdón, que me va a decir que dentro de 3 meses va a haber o guerra o va a caer un meteorito, o yo no estoy mirando la NASA, ni estoy mirando ni los demás, nada. No sé si el COVID se vuelva COVID 2021, ni idea. Analice el efecto. Y creo que muchas de las compañías, y ustedes que muchos sobrevivieron, sin querer queriendo, estuvieron pues sobre el efecto, no sobre la causa. O se adaptaron muy rápido al efecto. Y un poco mi invitación es, señores, para proyectar en este sentido, primero tenga claro, oiga, ¿qué puede mover mi mercado? ¿Qué puede mover mi demanda? Tenerlo en análisis. Pero segundo, si tenga que cambiar eso drásticamente hacia arriba o hacia abajo, que creo que es parte de lo que nos enseñó lo del año pasado, ¿qué haríamos como compañía para soportarlo? ¿Qué haríamos para hacerlo? Y seguro que usted prepara y se comienza a preparar en todos los sentidos y genera toda una armonía en el proceso. Y estás listo, probablemente habrá que cambiar otras cosas, porque de pronto dependerá un poco de cuál es la causa, pero analice el efecto. El 2022 hay que analizarlo con todos los posibles efectos. Si seguimos creciendo, si seguimos desarrollando, señores, viene un año electoral donde creemos que no va a ser un año fácil electoral, donde probablemente vuelvan paros, vuelvan encerramientos, vuelvan todo este tema. Estamos viendo que las mutaciones de la pandemia están siendo relativamente más altas. Entonces piensa, ¿qué pasaría si todo esto cambia y vuelve a generarnos un decrecimiento económico? ¿Qué haría tu empresa si llegara a presentarse eso? Si nos vuelven a encerrar, por temas de salubridad. Ya Estados Unidos, escuchaba esta mañana, está pensando nuevamente en entrar en restricciones porque solamente tiene 160 millones de vacunados y está notando que el 91% de la gente que está entrando a UCI y está falleciendo son personas que no se han vacunado y la gente bajó el ritmo de vacuna, lo que está pasando en Colombia, y ya está pensando en entrar a restringirse y poner cosas para incentivar el tema, o si tienen que meter terceras y segundas dosis en vacunación. Entonces, no sé qué pueda pasar, pero sí puedes analizar el efecto.
Analiza el efecto. Y ahí comienzas a ver tus proyecciones, a comenzar a decir qué tengo que hacer, cómo me puede afectar eso, cómo me puede desarrollar eso, porque analizo el efecto. Y cuando comienzo a analizar los efectos, pues seguro que ya comienzo a decir, ok, creo que el camino que tengo que seguir es este, pero te estás adelantando. Y eso se llama previsión. Te estás adelantando. No como a muchos les pasó, que los cogió esto de sorpresa. Entonces ahora sí sentémonos a pensar qué hacemos, pero ya la ola venía, ya te estaba llevando la ola. Aquellos que hicieron su previsión, no digo que no todos, pues seguramente tuvieron más argumentos de cómo soportarse en un momento determinado o qué tener que accionar para ejecutar algo y poder llevar la ola de una manera diferente. Entonces, todo este tipo de cosas son las que en un momento determinado hay que comenzar a analizarlas para proyectar hacia adelante qué puede pasar. Y entonces el cuarto tema es construya modelos de escenarios, construye escenarios. Mira, acá te puedo decir, para construir modelos de proyecciones con variables de un cierto grado de confiabilidad, existen más de 16 modelos matemáticos, de los cuales 8 los puede hacer en una hoja Excel y se lo hace automáticamente, que te permiten mirar. Voy a hacer cosas, un tema acá puntual. Aquí quise hacer como un pequeño ejemplo, como a partir de un Excel, todo lo que acabamos de hablar, yo puedo proyectar cosas y construir cosas. Y quiero mostrar un ejemplo sencillo, dos variables de una empresa en la vida real. Por ejemplo, acá estoy viendo, estos son ventas de una maquinaria. Aquí tengo el comportamiento de las ventas cada año. Acá tengo el comportamiento de esa maquinaria. Tengo dos indicadores que voy a mirar si eso es verdad. Tengo el ingreso per cápita, lo consumo en este sector económico y cuánto gasto en publicidad, a ver si eso le pega o no le pega a las ventas. Entonces había el tema que decía para que los coeficientes de variables. Entonces yo puedo aquí en Excel, por acá en FX, puedo hallar las estadísticas, y hay una cosa que llama coeficientes de correlación, le digo aceptar, meto cuánto vendo yo mensualmente todos los eneros de los últimos años, puedo meter acá cuánto es los diciembres y los ingresos per cápita del sector, y voy a mirar si eso tiene correlación. Le doy FX, coeficiente de correlación, entro en la matriz 1, entro en la matriz 2, y le digo aceptar y me dice que tiene una correlación del 92.9. O sea que si yo lo pongo en términos 0.93, según la ley de correlación, si es cercano a 1, tiene una alta correlación. Quiere decir que cuando esto suba, esto sube. Cuando esto baja, esto baja. Y vamos a mirar si la publicidad también tiene correlación. Entonces yo puedo coger acá, coeficiente de correlación, matriz 1, las ventas históricas mías contra la publicidad, y me dice que tiene una correlación de 0.87. Quiere decir que cuando yo hago inversión en publicidad, me ayuda a subir las ventas. Cuando bajo la inversión en publicidad, se me reducen las ventas. Ustedes miren que año 2021 golpea enero por la crisis, baja, el ingreso per cápita baja, la publicidad baja, entonces probablemente la proyección era la baja.
si yo claramente sabía que había una crisis. Y puedo utilizar otra cosa que se llaman regresiones múltiples, que es cómo yo puedo, a partir de estas variables, proyectar mi, mis ventas, mi desarrollo a través de modelos que se llaman regresiones, y que me permite coger estas dos variables y acá yo no proyecto, me voy a hacer acá algo muy rápido, no simplemente para mostrarles. Existe una cosa por acá que se llaman regresiones, donde le permite uno coger todas las ventas suyas, coger todas las variables externas o internas. Listo. Entonces estoy mostrando, perdóname acá, acá pude a través de FX, perdón, vuelvo y lo repito entonces, acá por el FX de esto yo puedo coger mis ventas y puedo coger mis ingresos per cápita y le puedo decir que me da 0,93, que era lo que estábamos hablando. Y acá estoy haciendo una proyección a través de un modelo que se llama regresiones múltiples, donde yo puedo comenzar a proyectar cuáles son las ventas que yo podría tener al otro año partiendo de variables, de los movimientos de las variables. Por ejemplo, a partir de esto, simplemente lo coloco como un ejemplo, yo puedo proyectar cuáles son las ventas de mi futuro, teniendo en cuenta unas variables que aquí me da, donde yo puedo, por ejemplo, decir, oiga, ¿qué pasa si el ingreso per cápita el otro año sube en un 5% y, perdón, en un 5%, en un 1%? Entonces, ¿qué pasa si el ingreso per cápita sube el próximo año en un 1% y la empresa me dice que no me da más plata, sino que sigue el mismo presupuesto de publicidad? Entonces yo acá puedo, con esos dos variables, ya puedo proyectar a través de unos numeritos que salen por acá, que son muy automáticamente el sistema lo da, que coge esto y entonces quiere decir que si el otro año sube el 1% las ventas, el crecimiento per cápita y me tengo el mismo nivel de publicidad, mis ventas van a estar en el 81,86% de proyección. Entonces, esto ya me permite es no coger como antes, que era el promedio de esto, o algunas personas decían, no, póngalo a crecer el tanto. No, esto ya demostrado que tiene una buena correlación. Yo lo que hago es proyectar mis variables y eso me proyecta las ventas de futuro que tengo en una compañía. Y esto me permite ya poder saber cómo están mis ventas para el próximo año. Entonces, lo que quiero con esto un poco, señores empresarios, es hay herramientas sencillas que las pueden conseguir, que no necesitan mayor cosa, que les ayuda a mirar un poco la cifra, pero que también les ayuda a todo este tema de la proyección, de tener en cuenta qué debo proyectar. Voy a cerrar un poco mi charla para preguntas con algunos datos. ¿Se acuerda de la estructura poblacional? Mire lo que se espera para dentro de 3 años de estructura poblacional. Mire lo que se espera para dentro de 25 años. ¿Tu organización se está adaptando a esto? ¿A estas nuevas circunstancias de mercado? Se espera unos PIB sostenibles durante los próximos años, con un buen crecimiento este año. Lo que yo les decía, si no aprovechamos este delta de crecimiento, ya después los PIB van a crecer muy estables porque ya no van a crecer con la misma intención. El desempleo seguramente va a ceder, entonces va a haber masa. El crecimiento de la balanza vamos a mejorar y vamos a estar en un negativo, pero mucho mejor que lo que fue para el año 2021. La inflación seguramente va a volver a ubicarse a niveles del 3
1,3.3. El dólar, si bien ahorita está al alza, probablemente esté cerrando un poco a la caída, y así durante los próximos años. Se espera que después de las segundas elecciones pues presente comportamiento al alza. Entonces, un poco, señores, con esta charla es decirles, no dejen sus empresas al algarete, analicen sus variables, analicen el mercado, desarrollen planes con su empresa en función de escenarios. ¿Qué pasaría si pasara lo peor? ¿Qué tendría que hacer su compañía? Y seguro que va a tener un 2022 un poco más controlado, un poco más visualizado en el desarrollo de lo que quieren tener. Quería cerrar un poco ahí. No sé si hay preguntas, dudas. Con mucho gusto quiero abrir el panel, pues aprovechando estos últimos minutos. Gracias, doctor Newman. Señores empresarios afiliados, tenemos los micrófonos abiertos con toda la confianza para hacerle preguntas al doctor Newman. Es un espacio pues preciso y adecuado para hacerlas. Adelante, la persona que desea hacer, abrir simplemente su micrófono. Doctor Newman, veo que no hay preguntas, sin embargo, a todos los asistentes, FENALCO está preparando un seminario con este tema tan importante para el 2022. Les haremos llegar a sus correos la temática y ya el seminario organizado con su intensidad horaria, porque esto es un tema que definitivamente debemos, para hacer nuestra planeación del 2022, debemos estar totalmente alineados después de venir de 2 años prácticamente de una situación complicada. Entonces, esa es la estrategia de este seminario. Muchas gracias a todos, muchas gracias, doctor Newman, por haber estado nuevamente en este espacio con los afiliados a FENALCO. Buen día para todos y bendiciones. Gracias. Muchas gracias.